cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Sean bienvenidos cada uno de ustedes en la noche de hoy, mis hermanos, a nuestro culto de este día miércoles. Una vez más, gracias por su fidelidad para participar de esta manera. Quiero agradecer bastante por cada uno de ustedes que pudieron conectarse el día domingo a través de la plataforma Zoom. Me dio mucho gozo poder ver a muchos hermanos y el poder compartir allí, interactuar unos con otros. Esa era la idea y espero que para este domingo, Dios mediante, usted siga haciéndolo y ojalá motive a otros que no lo hicieron para que también sean parte de la transmisión. No olvide que tendremos un programa especial en honor al Día de las Madres. Entonces esperamos que todas esas mamás y por supuesto todo el resto de la familia puedan estar conectados este próximo domingo, si el Señor así lo permite. También es importante recordar que para este domingo corresponde el reconocimiento de los cumpleañeros de la primera quincena del mes de agosto. Entonces habría chance hasta el día de mañana jueves
en el transcurso de la mañana para que usted nos envíe, por favor, su nombre, su fecha de cumpleaños, cuántos años estaría cumpliendo o cumplió, y si usted lo tiene a bien, una foto para que no lo olviden, por favor. Entonces, ya que reconocemos en esta primera quincena de agosto los cumpleañeros, vamos a tener un momentito para que le pidamos a Dios poner este culto en las manos del Señor, a que Él sea honrado y glorificado con lo que vayamos a hacer. Bendito Señor, nos hallamos delante de tu presencia para agradecerte, para poner, Dios, en tus manos este tiempo, pedir tus más ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de los hermanos que fielmente están allí participando de la transmisión, con el deseo de recibir tu palabra, con el deseo de ser edificados. Dios, tome usted el control desde el principio hasta el final, cumpla los propósitos en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y esperamos que muy pronto tengamos la posibilidad nuevamente de poder estar congregados. Pero mientras tanto, Señor, ayúdenos a serle fiel, a poder seguir edificando nuestra vida y conformándola a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Todo lo pongo en tus santas manos, en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Mientras nos preparamos para el tiempo de la enseñanza, voy a invitarle para que disfrutemos de este cántico de alabanza y que ojalá pues también usted pueda ahí cantarlo en su casa, en su hogar, ¿verdad? Este bello cántico. Y ya después estaremos entonces abordando la enseñanza de esta noche. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Voy a invitarlos para que puedan tomar su Biblia. Vayamos juntos a el Evangelio según San Juan. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, el capítulo 8, por favor, y vamos a continuar hablando de la bendición de estar en Cristo. Para esta noche, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 36, vamos a leer la palabra de Dios y dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado no queda en la casa, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Cristo tenemos la esperanza para los problemas actuales, para tratar, para solucionar los problemas actuales. Ese es el título de la enseñanza de esta noche. Cristo es la esperanza para los problemas actuales. El ser humano vive esclavizado por diferentes cadenas de pecados que lo dominan y lo oprimen cada día. Y aunque la mayoría de las personas que están en esa condición, que están esclavizadas en el pecado, no lo reconocen ni se sienten esclavos como tal, sin embargo, el resultado en sus vidas es palpable. El llanto, el dolor, la miseria, los pleitos, etcétera, nos muestran o nos confirman una vida esclavizada en el pecado. Y de esto es lo que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, en esta porción que acabamos de leer, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Por medio de Jesucristo, Dios quiere redimir a la humanidad, en primer lugar, de la condenación del pecado y también librarnos de estas cadenas que nos esclavizan, que tanto afectan a la humanidad y traen tanta miseria. Vamos a ver algunas de esas cadenas, de esas cosas de las cuales Cristo quiere darnos esa libertad, cómo Él quiere solucionar esos problemas de la humanidad. En primer lugar, Cristo es la solución a los problemas de la inmoralidad, algo que está inundando a nuestra sociedad, los problemas de la inmoralidad. El problema de la inmoralidad, mis hermanos, consiste en dejar al ser humano hundirse en el libertinaje de los deseos y de los apetitos carnales. Hacia eso va una sociedad, un mundo sin el control de Cristo en sus vidas. Va caminando, hundiéndose para darle rienda suelta, para darle libertinaje a los deseos y a los apetitos de la carne. Tome por favor allí otra vez su Biblia y vamos a ir al libro de Gálatas para ver algunas de esas manifestaciones de la inmoralidad. En el libro de Gálatas, el capítulo 5, se presentan como las obras de la carne, las obras de la carne. Y en el capítulo 5 de Gálatas, a partir del versículo 19, nos dice cuáles son esos frutos de la inmoralidad o de las obras de la carne. Gálatas 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, Cristo es la solución a los problemas de la inmoralidad. La inmoralidad algunas veces puede manifestarse en una forma abstracta, puede ser en lo privado, en lo íntimo de la persona.
Sin embargo, sus resultados son concretos y son evidentes a las demás. La inmoralidad desde todo punto de vista, que como viene aquí señalada en una diversidad de cadenas pecaminosas, y sería bueno que tal vez usted en un diccionario busque aquellas palabras que leímos aquí en Gálatas que tal vez usted no las entiende. Por ejemplo, tal vez usted dirá, ¿qué es lascivia? Si usted la busca en el diccionario, encontrará que lascivia es un apetito inmoderado. Puede ser un apetito inmoderado hacia lo sexual, un apetito inmoderado hacia la comida, etcétera. Siempre refleja algo que se hace inmoderadamente. Tal vez usted dirá, ¿qué significa disensiones? Bueno, si usted lo busca en el diccionario, encontrará que disensiones tiene que ver con riñas, con altercados. Tal vez usted dice, ¿qué significa herejías? Porque dice que las obras de la carne también son herejías. Bueno, herejías tiene que ver con errores doctrinales. Entonces, así sucesivamente uno puede darle peso y sentido a cuáles son esos problemas inmorales de la sociedad que está encadenado en esas cadenas de pecado. Entonces, desde todo punto de vista, la inmoralidad es algo destructivo en la vida de una persona. No solamente en la vida de una persona, la inmoralidad también es destructiva para la familia, para el hogar, inclusive hasta las naciones enteras, cuando se desenfrenan en la inmoralidad, están expuestas a quedar destruidas por las consecuencias que la inmoralidad produce y está produciendo. Tomemos en cuenta en el pasado, precisamente en los días de Noé, en el tiempo previo al diluvio. Busquemos en Génesis capítulo 6, que nos muestra una conducta inmoral de parte de la sociedad en aquel entonces. Génesis capítulo 6, y ahí vamos a leer los versículos 5 y también el versículo 12 que describen la conducta inmoral de las personas en aquella época. Dice Génesis 6, 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Brinquemos al versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Estos son los efectos que produce la inmoralidad, no solamente en una forma individual, sino inclusive en las naciones. En las naciones vemos que es un efecto totalmente destructivo. Y no solamente en aquella época, por supuesto, porque también el Señor Jesús enseñó y mostró que previo a su venida, es decir, en estos tiempos en los que estamos viviendo, la inmoralidad iba a estar en aumento como en los días de Noé. Y vamos a Mateo capítulo 24 para hacer esa comparación allí entre Génesis, los días previos al diluvio, ¿verdad?, en los tiempos de Noé, y aquí en Mateo 24, que nos muestra el tiempo cercano a la venida del Señor, cómo va a estar. Dice Mateo 24, del 37 al 39. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Hasta el día que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estos versículos también muestran precisamente el aumento de la inmoralidad en la sociedad en que vivimos. Definitivamente, estos días previos a la venida de Cristo
muestran que así está la conducta del ser humano. Está constantemente todo designio, todo pensamiento, todo invento que busca el ser humano está apelando a satisfacer los deseos de la carne, la concupiscencia, con actos, con comportamientos inmorales. Y definitivamente, como leímos allí en el libro de Gálatas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, estos problemas en nuestra sociedad que enfrentamos, llamados de inmoralidad, la única esperanza que hay para poder combatir, para poder neutralizar, para poder tener bajo el dominio los apetitos carnales, es Jesucristo. Él es el único que puede romper esas cadenas de inmoralidad en la vida de una persona. Note lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 7. Por favor, Romanos capítulo 7. Y allí vamos a leer los versículos primero vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Ahí quiero que observemos el versículo 57. Primera de Corintios 15, 57, que viene hablando sobre el poder del pecado y cómo el único que puede tener control bajo este poder es Cristo Jesús. Primera de Corintios 15, 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para enfrentar este problema de la inmoralidad en la sociedad, en nuestras vidas, Jesucristo es el único que puede darnos la victoria. Y cuando usted y yo sometemos nuestra vida a Cristo, entonces vamos a tener bajo el control de Él los apetitos de la carne, van a ser dominados por el poder del Espíritu Santo y el control del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Jesucristo es la solución para tratar los problemas de la inmoralidad en la vida del ser humano. El Cristo reinando, Cristo gobernando nuestra vida es el único que puede dominar los apetitos carnales. El ser humano por sí solo no estamos en la posibilidad. La cita que yo le iba a decir allí en Romanos capítulo 7, era el mismo apóstol Pablo reconociendo la insuficiencia de él, cuando en Romanos 7, 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Reconociendo la lucha espiritual, reconociendo la lucha para que las obras de la carne enfrentamos cada día para ver cómo éstas no nos dominan. Y por eso es que también él dice ahí en el versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, solamente a través de Cristo podemos romper esas cadenas de la inmoralidad y tener esperanza para esos problemas que están golpeando duramente nuestra sociedad. Otra solución, otra cadena que Cristo puede romper es el asunto de los vicios. Cristo es la solución al problema de los vicios. ¿Qué son los vicios, mis hermanos? Los vicios consisten en los malos hábitos y prácticas dañinas a la salud, dañinas a la economía, dañinas a la armonía del hogar y de la familia. Entonces, esos hábitos y prácticas dañinas se tornan en vicios en las personas. Estos vicios gobiernan, controlan la vida de una persona al punto de convertirlo en un esclavo, en una persona dependiente de ese vicio, dominada
controlada esa persona por ese vicio. En el capítulo 13 de Romanos nos dice lo siguiente, Romanos 13:13. Romanos 13:13 dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas y envidias. Tanto Gálatas que leímos como apunta a las obras de la carne, y dentro de esas obras de la carne, por supuesto que vienen a tomar el control los vicios en las personas. Es allí cuando una persona se vuelve esclavo del tabaco, del cigarrillo, algo tan tonto que nuestro cuerpo no necesita, pero la persona lo hace algo adictivo que le controla su vida. El alcohol, de la misma manera, nuestro cuerpo no lo necesita. Hay mucha gente que cree que para que un queque quede más rico le echan un poquito de licor. Eso es falso, eso es mentira, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, lo que la persona busca es recordar un poquito, tal vez lo que en la vida pasada estaba acostumbrado en el asunto con el alcohol. Pero entonces este es un vicio, las cadenas del alcohol, teniendo a una persona dominada bajo esta condición, las drogas, la pornografía, los juegos de azar, entre muchos otros vicios que hay que son comunes el día de hoy. Y no solamente son comunes, tienen licencia, tienen permiso por parte de las autoridades, de los gobiernos, de los comercios, patentes, licencias para venderlo, aunque se sabe que eso va a destruir a la persona. No solamente destruir, ¿cuántos de los accidentes automovilísticos, cuántos de las muertes en carretera son productos de una persona que andaba bajo el control y el dominio del alcohol? Y así sucesivamente. Entonces, uno puede ver que todos estos vicios causan daños irreparables también, daños irreparables para la vida de la persona como también para la vida de otros, llámese terceros, llámese en el mismo hogar, las familias, porque producto de estos vicios vienen pleitos, vienen discordias, se ve afectada la economía. Muchas veces un padre no considera y se toma todo el pago de la quincena, del mes, de la semana, lo gasta en la cantina y luego no hay comida en la casa, no se sacian las necesidades en el hogar. Entonces vemos cómo es de dañino los vicios, cómo están dañando, causando daños irreparables. Los vicios son semejantes a que una persona, a la hora de hacerle un cambio de aceite al motor de su carro, en lugar de echarle aceite, le echara arena, o le echara azúcar, o le echara sal. ¿Qué va a producir? Va a despedazar el motor de ese carro. Así son los vicios en la vida de una persona. Producen daños irreparables, producen daños que van a afectar grandemente a esa persona. Por algo la palabra de Dios nos dice allí en Efesios capítulo 5, versículo 18, Efesios 5, 18, dice la palabra lo siguiente. Nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esto es lo que debe gobernar la vida de una persona, el control de Dios por medio del Espíritu Santo. No el control de un vicio, de una disolución, de algo que domina y controla la vida de esa persona. Igual que con el aspecto de la inmoralidad, el ser humano por sí solo no estamos en la capacidad de dominar esas pasiones, de dominar estos vicios. Y son esas pasiones, son esos vicios los que llevan a una persona a estar en crisis. ¿Cómo puede cambiarse eso? Estando en Cristo. ¿Cuál es la solución de este tipo de problema? Jesucristo. Él es la única esperanza. Él es el único que tiene el poder para romper esas cadenas que dominan a millones de personas en el mundo entero bajo los efectos, bajo el control de algún vicio que, como uno o como muchas personas expresan, ¿verdad? Un vicio es tonto. ¿Qué puede encontrar una persona de andar echando humo y echando humo? ¿Cuál es la condición de una persona que está bajo los efectos del alcohol
delirar, volverse violento, entre muchas otras manifestaciones. Pero es que ya se ha hecho una atadura, ya se ha hecho una cadena. Hay muchos que refieren a este tipo de comportamiento, dicen una enfermedad. El licor es una enfermedad, el cigarrillo es una enfermedad. En realidad no es. Es una adicción que la persona llegó voluntariamente a producir en algún momento, que cayó en esas cadenas. Pero no es una enfermedad como algo que nos llega inesperadamente, tal vez sin buscar. Por lo tanto, esa es una atadura, una cadena que en realidad llega a tener a la persona dominada y que no puede, posteriormente no puede. Pero Jesucristo es la única esperanza. Dice Romanos capítulo 6, hablando de esto mismo, del 11 al 14. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿cuál es la manera para poder enfrentar este problema actual de los vicios? Jesucristo, el poder de Él, el dominio de Cristo en nuestra vida. Cuando Él es el centro, el que nos controla, entonces estos vicios no van a tener cabida en nuestro corazón, no van a tener cabida en nuestra vida, y no vamos a encontrarnos en la miseria de estar esclavizados en ellos. Entonces, Cristo es la esperanza, Cristo es la solución para los problemas de la inmoralidad, Cristo es la solución, la esperanza para los problemas de los vicios y esas ataduras. Y también Cristo es la solución a los problemas raciales que vive la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, muchas naciones, razas y culturas piensan de sí mismos que son mejores o que son superiores a los demás. Y esto puede pasarnos en nosotros mismos, inclusive. Pero usted puede ver que hay personas que se sienten superiores por el color de su piel, porque son de X o Y nacionalidad, porque tienen una posición social más elevada que otros. Todo esto tiene que ver entonces con los problemas raciales. Esto tiene que ver con el asunto de la discriminación. Y esto es algo que embarga los corazones de las personas, la discriminación, produciendo rencor, produciendo odio. Hay discriminación por el color de la piel, hay discriminación por la nacionalidad que una persona posee, hay discriminación por cierto lugar donde vive, porque siente que es un lugar de condición más baja y en cambio otra persona está en un lugar de condición más alta. Entonces hay menosprecio a una persona que ha nacido, que ha vivido en esa condición. Eso es precisamente problemas raciales. Ahora, quiero hacer aquí la salvedad con el asunto de discriminación, porque se le da un sentido errado, equivocado el día de hoy a la discriminación cuando uno se opone a una conducta homosexual. Cuando una persona no acepta, cuando no aceptamos y manifestamos plenamente que no podemos aceptar la unión entre dos personas del mismo sexo, bueno, entonces dicen, esto es discriminación. No, hay que tener muy claro, esto no es discriminación. Esa conducta tiene que ver con los problemas de inmoralidad, y eso es muy diferente. Es una conducta que la persona escoge voluntariamente, escoge dos mujeres convivir ellas, dos hombres convivir ellos. Entonces no es algo que así nacieron o que así se hicieron, escogieron. No así una persona no escoge nacer negra, no escoge nacer blanca, así nació. Por lo tanto, mis hermanos, es muy diferente hablar de ese tipo de discriminación como se pretende ahora, que cualquier persona que se opone a este tipo de conducta, entonces ya es discriminación. No lo es, porque en primer lugar, Dios no lo aprueba.
Dios no acepta. Entonces, es algo que va en contra de su voluntad, en contra. Él repudia. Él le llama pecados vergonzosos. Pero dice la palabra de Dios que no debemos de hacer acepción de personas. Hay culturas donde la mujer no tiene el valor o se piensa, o esas culturas piensan que el hombre está por encima. Eso es discriminación, pero no resistir lo que es inmoral. Inclusive podemos ver que el asunto de lo que no es moral, y para hacerlo moral, los países, los gobiernos tienen que cambiar sus legislaciones para aprobar algo que en el pasado no era aceptado. Y ahora lo quieren aceptar o hacer que se acepte, y por lo tanto esas legislaciones tienen que cambiar. Entonces, eso mismo nos muestra que no había discriminación, solo que a lo que antes se le llamaba malo, ahora ya no es malo. Es el libertinaje, la concupiscencia. Tiene que ver con la moral, la inmoralidad de las personas. Pero yendo a este punto de lo que es realmente discriminación, vea lo que dicen ahí dos citas. Gálatas capítulo 3, versículo 28, para entender bien cómo Dios repudia lo que es verdaderamente discriminación, aborrecer a una persona por su nacionalidad, aborrecerla por su color de piel, aborrecerle porque es mujer y entonces cree ese hombre que es superior. Esto es totalmente contrario a la voluntad de Dios. En Gálatas 3, 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Vea cuáles eran las cosas que se discriminaban. El judío se sentía superior al gentil, al griego. Dice, no hay. En Cristo no hay esa diferencia. Todas las razas, todas las nacionalidades son iguales para el Señor. No hay esclavo ni libre. Para Dios, entonces no era el esclavo una persona inferior, como para la humanidad lo era en ese entonces. No hay varón ni mujer. Ahora, vuelvo otra vez a aclarar. No es que aquí Dios está viendo que no existe sexo. No, no es eso. Claro que sí lo hay, y eso nos difiere. Al mundo entero nos ponen o somos hombres o es mujer la persona. Entonces, pero cuando dice no hay varón ni mujer, no quiere decir que el hombre es más importante para Dios, o la mujer es más importante para Dios, o la mujer vale menos o el hombre vale menos. No, estamos iguales. Eso es lo que entonces la palabra de Dios nos muestra, que no debe de haber problemas raciales. Pero en una humanidad sin Cristo, sí los hay. Sí hay ese tipo de abuso, y encontramos ahí en estos últimos tiempos, ¿verdad?, todos los problemas que se han venido en Estados Unidos producto de los asuntos raciales, cómo se ha hecho todo un asunto tremendo. Pero aquí dice claramente, igual que en Colosenses capítulo 3, versículo 11, igual Cristo combate este pensamiento. Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, una condición física, por lo cual el judío creía que era superior por ser circuncidado. Pero dice el Señor, esto no, en Cristo no es así. Bárbaro ni escita, también asunto de razas, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, ¿cuál es la solución a los problemas raciales? Cristo Jesús. Entender que Cristo es el que está por encima de todos. Él es el que tiene la preeminencia en todo y en todos. Pero el ser humano somos iguales en cómo Dios nos ve. La misma condición, la misma necesidad espiritual. El apóstol Pablo en el libro de Hechos dice que de una misma sangre, de un mismo linaje procede la humanidad. ¿Cuál es la condición de una persona? Bueno, cuando una persona está en Cristo, se convierte en un hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron,
Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, estar en Cristo nos pone que Dios es nuestro Padre Celestial y Cristo es nuestro hermano. Por lo tanto, mis hermanos, todo lo que en este momento está golpeando a nuestra sociedad, estos problemas actuales que estamos viviendo, de la gran inmoralidad, de los vicios que encadenan a las personas, de las diferencias y los problemas raciales, la única esperanza y la única solución para todo esto es Cristo en la vida de una persona, guiándonos, gobernándonos y formándonos a su imagen y a su semejanza. Él es la única esperanza para todos estos problemas, la inmoralidad, los vicios, los problemas raciales. Ahora bien, esto no significa que si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, ya no vamos a tener problemas en esta vida. Por supuesto que sí. Seguimos viviendo en un mundo pecaminoso. Seguimos viviendo en un mundo donde Satanás, con todo su sistema mundano, está procurando la destrucción y la aniquilación del ser humano. Entonces siempre van a haber problemas. Pero la diferencia está que cuando tenemos a Jesucristo, Él nos ayudará a encontrar la mejor solución a nuestros problemas. Los problemas estarán, pero Jesucristo nos ayudará a encontrar la mejor solución a nuestros problemas. Empezando por la solución del problema espiritual. El pecado ha cortado la comunión del hombre con Dios. Y Jesucristo viene a establecer ese puente para librarnos de la condenación eterna, de la perdición, de la muerte eterna. Y cuando se soluciona espiritualmente la vida de una persona, permítame decirle que se solucionan muchos de los otros problemas que afectan a la sociedad. Cuando se soluciona nuestro problema espiritual a través de Jesucristo, van a venir solucionándose muchos de los otros problemas que estaban en nuestra vida cuando vivíamos sin Jesucristo. En verdad, el mayor problema de una persona es no buscar la ayuda, es rechazar a Jesucristo, que es la única esperanza para los problemas actuales y para los problemas futuros. Cuando una persona rechaza la ayuda, rechaza a Cristo, no hay más que se pueda hacer por ella. No hay más que se pueda hacer por él. Para terminar, cuando Jesús les dijo a los judíos en el texto que leímos ahí en Juan 8, que eran esclavos, pero que si Cristo los libertaba iban a ser verdaderamente libres, ellos dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Le dijeron allí en Juan 8:32. Vea qué ignorancia, vea qué tontera, y esto es lo que significa tener el problema de no querer la ayuda. Ellos dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie. Esto era mentira. Muchas veces, cuando le dijeron aquí a Jesús que ellos nunca habían sido esclavos, se olvidaron los más de 400 años que estuvieron esclavos en Egipto. Se olvidaron los más de 70 años que habían estado esclavos en Babilonia. Se olvidaban que en ese momento, en ese preciso momento cuando Cristo les estaba hablando de esa libertad, estaban siendo esclavos o dominados por el Imperio Romano. Entonces siempre habían vivido más bien en esclavitud, o muchos periodos, pero no lo reconocían. No lo reconocían. Así le puede pasar a una persona. Cuando, a pesar de que Cristo quiere librarle de sus problemas, la persona dice: no tengo problemas. No ve que el alcoholismo en que está es un problema. Dice: no, eso no es un problema. No ve que la drogadicción que le controla su vida es un problema. No ve que la vida de adulterio en que está no es un problema. Y así sucesivamente. No reconoce. Entonces, cuando uno no reconoce su problema,
Ese es el verdadero problema, porque no va a tener solución. Pero cuando una persona realmente dice, sí es cierto, mi vida está en problemas, soy un esclavo, no puedo liberarme de estas cadenas, me está dominando la inmoralidad, me están dominando los vicios, siento rencor tal vez hacia una persona, etcétera. Entonces dice, tengo problemas, necesito ayuda. Y la ayuda es Cristo Jesús. Si usted le permite a Él venir a su vida y tomar el control de ella, usted va a ser libre. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres en Cristo Jesús. Entréguese a Él, ríndase a Él, ponga sus cadenas en Él, porque Él tiene el poder de romperlas y hacerle libre en el Señor. Bendito Dios, en este momento oro, Dios, por aquellas personas que tal vez están allí siguiendo la transmisión y enfrentando esclavitud, enfrentando estos problemas actuales que tanto afectan a nuestra sociedad, al mundo entero, hundidos en la inmoralidad, dominados por algún vicio, teniendo, Señor, tal vez acepción de personas y otras cadenas más. Pero no importa. Si estas personas ponen su fe en Cristo, imploran a Dios ayuda a Él, usted está listo para ayudarnos a resolver esos problemas, que para usted no son problemas, pero para nosotros sí. Pero con la ayuda de Cristo en nuestra vida, con el control del Señor en nuestra vida, vamos a poder ser libres. Oro, Dios, para que estés trabajando allí en los corazones, en las vidas de aquellas personas que necesitan esa libertad de esas cadenas del pecado, para que en este momento se estén entregando a ti, rindiendo a ti, y de esta manera experimentar la verdadera libertad que solo Cristo les puede ofrecer. Sin Cristo la vida está en crisis, hundida en todos esos pecados, pero en Cristo somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. Gracias, Señor, y esto te lo pido en su nombre. Amén. Amén. Bueno, hermanos míos, muchas gracias. Esperamos que esta palabra haya bendecido su vida. Estamos siempre para servirles. Si usted necesitara algún consejo aparte, alguna ayuda, háganoslo saber y con mucho gusto, ¿verdad? Ahí si en el chat usted escribe, nos indica, con el mayor gusto estaremos haciendo contacto para ofrecerle cualquier ayuda complementaria, un material espiritual, alguna consejería, lo que usted requiera en su vida, estamos para servirle. Una vez más, espero entonces que usted sea parte de la transmisión el próximo fin de semana. En la mañana estaremos entonces de esta manera conectándonos por las redes de Facebook, por YouTube, y por la tarde por la plataforma de Zoom. Esperamos entonces que sea parte de estas transmisiones. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
al